Tan cerca y tan lejos. Este es el título del mensaje de hoy. Tan cerca y tan lejos. Personas que están, pero no son. Es una realidad. Personas que están en la Iglesia, pero que no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo. Están muy cerca, pero al mismo tiempo pueden estar muy lejos. La historia bíblica de hoy nos habla de esta realidad. Vamos a continuar reflexionando en la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es la parábola del buen padre, la parábola de los dos hijos perdidos, porque tan perdido está el uno como estaba el otro cuando se fue de casa con la herencia del padre y la despilfarró con prostitutas. El hermano mayor, aunque no lo parezca, porque es una persona con una imagen moral intachable, el hermano mayor está más perdido aún de lo que estaba el menor. Porque acaba la historia y ya sabéis cómo acaba. El mayor está enfadado con su padre, enfadado con su hermano, y se niega a entrar en la celebración del perdón y de la restauración de su hermano, que es un símbolo de la salvación. El mayor está fuera y se niega a entrar en la experiencia gozosa de la celebración de la salvación. Y es, imaginaros, ¿no?, qué mensaje para aquellos que escuchaban a Jesús, que eran como el hijo mayor. Porque esta parábola está explicada para los fariseos y los especialistas de la palabra de Dios, que criticaban y condenaban a Jesús, y a los que se acercaban a Jesús porque no eran como ellos, eran pecadores, eran cobradores de impuestos. Así que me gustaría hablaros de esta realidad, personas que están en la Iglesia, están pero no son, tan cerca y tan lejos. En algunos casos son personas que asienten intelectualmente a las grandes verdades del Evangelio. Dicen, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que es un Dios de amor, yo creo que ha enviado a su Hijo para salvarnos, creo que Jesús murió por mis pecados y que me salva y me da la entrada al cielo, a la presencia de Dios, ¿no? Porque el cielo simboliza esta presencia de Dios donde habrá eterno gozo y felicidad y paz en su presencia. Estas personas asienten intelectualmente, pero no han nacido de nuevo. Dios no ha cambiado su corazón de piedra por un corazón sensible y obediente a su palabra. Están, pero no son. Quizá un día serán, y con esta esperanza seguiremos predicando el Evangelio. Pero la realidad es que algunos pasan muchos años en las iglesias y equivocadamente piensan que con creer intelectualmente, sin que esto haya llegado a lo más profundo de su corazón, piensan que con creer intelectualmente es suficiente. Sí, creo, como las bodas, sí, creo. Si quiero se convierte en sí, creo. ¿Sabéis? Y a veces, además, yo creo que está limitado, porque hemos intentado dar seguridad de salvación a personas que no son salvas. Les hemos dicho, si crees eres salvo. ¿Sabéis? La palabra de Dios dice que la seguridad de la salvación la da el Señor mismo por su Espíritu Santo, cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos juntamente con Cristo. Pero la seguridad de la salvación no la puede dar otro ser humano, la da el Espíritu cuando te dice que eres hijo de Dios y que has nacido de nuevo, que Dios ha cambiado tu corazón. Los pecadores y cobradores de impuestos cobraban para Roma, eran considerados traidores, se acercaban constantemente a Jesús para escucharle. Esto es lo que dice cuando empezamos a leer la parábola, dice capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿este Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come? Y entonces
Jesús, que lo sabía, que los oyó y sabía lo que había en su corazón, entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, y les cuenta 3 parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y también la del hijo perdido. En este caso, no es un hijo perdido, que son 2 hijos perdidos. Entonces, los fariseos, como habéis podido escuchar, y los especialistas de la ley, los escribas, refunfuñaban, murmuraban, juzgaban y condenaban a Jesús y a los que a él se acercaban, y pensaban, no debe tener discernimiento espiritual si se junta con estos pecadores, con estos traidores a su país y a su religión. No debe ser un profeta de Dios el que tal cosa hace. Entonces, la parábola es un mensaje a personas religiosas que iban a la sinagoga, como nosotros estamos aquí hoy en la iglesia, y que ellos se consideraban con orgullo espiritual los predilectos de Dios, los que tenían la verdad, los que estaban haciendo lo correcto y andaban por el camino verdadero. Y a estas personas Jesús les dice, cuidado, porque tan cerca estáis, pero tan lejos, porque estáis, pero no sois. Por esto quisiera que hoy reflexionemos. El domingo anterior, hace 15 días, reflexionamos sobre la parábola, pero desde la perspectiva del hijo que se va y despilfarra la herencia del padre en un país lejano y se arruina porque se lo ha gastado todo en juergas, ¿no? Hablábamos de un hijo golfo, entre comillas, ¿no? Que coge todo el dinero que puede, va y lo malgasta, lo dilapida de la peor manera. Y entonces, al final se da cuenta que está pasando hambre y que lo mejor que puede hacer es arrepentirse y volver a la casa del Padre, pedir perdón e intentar empezar de nuevo. Se considera que no es digno de volver a ser hijo, pero dice, al menos iré a la casa de mi Padre y podré ser como uno de sus jornaleros. Entonces, me gustaría que recordemos un momento tremendamente importante de la vida de Jesús, que tiene que ver con la purificación del templo. Jesús purifica el templo al principio, Juan capítulo 2, y lo purifica al final. Y cuando lo purifica por segunda vez, deciden matarlo. Y entonces le preguntan los fariseos, los especialistas de la ley, los sumos sacerdotes le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cómo te has atrevido a purificar el templo? ¿Con qué autoridad lo has hecho? Y Jesús les cuenta una parábola también de un padre y 2 hijos y les dice, el padre les manda a trabajar al campo, a su viña, y un hijo le dice, no voy a ir, pero después se arrepiente y va. Y el otro le dice, sí, padre, voy a ir, pero no va. Dice, ¿quién ha hecho la voluntad del padre? Y le responden, hombre, el que se ha arrepentido y ha ido, aunque empezó mal, pero acabó bien. El hijo pródigo empezó muy mal, pero acabó bien. Acabó perdonado y restaurado por su padre, ¿verdad? Hay un paralelismo entre las 2 parábolas. ¿Sabéis cómo acaba Jesús la parábola esta de los hijos que tienen que ir a la viña? Pues acaba diciendo, los cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Esto se lo está diciendo a los que le preguntan, ¿con qué autoridad lo haces? Dice, los pecadores, los cobradores de impuestos, las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Van a entrar por delante de vosotros en el reino de Dios que simboliza la salvación y el gozo eterno. ¿Por qué? Porque se arrepienten. Y vosotros no. Esta es la diferencia, queridos hermanos. ¿Te has preguntado por qué la persona de Jesús y sus obras atraían, sus enseñanzas, atraían a las personas que no eran religiosas y en cambio despertaron tanta oposición entre aquellos que estudiaban la palabra de Dios? ¿Te has preguntado por qué?
Bueno, la parábola de hoy nos va a explicar por qué, ¿no? Porque no querían arrepentirse, básicamente. Estaban mal, estaban perdidos también, pero no querían ni reconocerlo ni arrepentirse. Pero, ¿cómo es? Voy a hacer otra pregunta, a ver qué os parece. ¿Cómo es que hoy nos parece que esto no sucede y que nuestras iglesias tienen gran dificultad para acoger, para atraer, en primer lugar? Yo espero que si vienen les acogeremos con los brazos abiertos, Pero ¿por qué tenemos hoy, con el mismo mensaje, aparentemente el mismo mensaje que tenía Jesús, que es su evangelio, por qué las iglesias de hoy, de corte tradicional como son las nuestras, tienen tanta dificultad para atraer a personas que han estado intentando realizarse en este mundo, descubrirse, vivir en libertad, hacer lo que les gusta y ahora, después de un itinerario que a veces es muy largo, se dan cuenta frustrados de que esto no les llevaba a ninguna parte, de que no se han sentido realizados como esperaban, de que no han encontrado la felicidad que buscaban y de que siguen estando vacíos. Pero cuando nosotros les invitamos a venir, les invitamos a aceptar el Evangelio, nos ven como religiosos a los que no se van a encontrar a gusto entre nosotros. Pregunto, ¿no? Y lo hago citando un gran autor que ha comentado esta parábola, que es Timothy Keller, de que ¿no será que en nuestras iglesias hay muchos más hermanos mayores enfadados de lo que quisiéramos creer? Y que esto asusta a las personas que lo ven desde fuera o que no nos conocen bien y que nos interpretan mal pensando que seremos hermanos mayores enfadados que no les vamos a recibir bien, porque nosotros intentamos encarnar una vida recta, buena, justa, moral, ¿no? Y dicen, ¿cómo voy a encontrar a gusto yo en la iglesia? Yo creo que esta es una de las razones, ¿no? De que puede haber muchos más hermanos mayores de lo que quisiéramos creer en según qué iglesias. Mirad, el ser humano que ha sido creado por Dios y que Dios tiene una autoridad legítima, ¿no? Una autoridad inapelable sobre todo lo que ha creado. Dios tiene autoridad en nuestra vida no solo por una razón, sino por dos. Primeramente porque nos ha creado y en segundo lugar porque nos ha redimido, nos ha salvado. Así que tiene una doble autoridad y las dos a cuál más legítima, como creador y como salvador nuestro. Pero los hombres en este mundo, las personas, no lo quieren reconocer. Dios les ha creado, pero ellos dicen, no, yo me voy a crear a mí mismo, yo me voy a autorrealizar, me voy a descubrir, voy a buscar mi camino, voy a disfrutar mi libertad, voy a hacer lo que quiero y lo que me gusta. Y le dan la espalda a Dios y se van alejando más y más de Él. Este es uno de los caminos más comunes en nuestra época y en nuestra sociedad, el camino del autodescubrimiento buscando la realización personal. Buscan sentido y significado en la libertad de hacer lo que quiero, lo que yo creo que me va a llenar. Muchas veces, como os decía, el resultado es la frustración, la desesperanza, el vacío. Sigo buscando, pero no encuentro lo que busco. El otro camino es el camino del moralismo. Encontramos este camino del moralismo en personas que no son religiosas, pero que les gusta lo recto, seguir las convenciones sociales, las tradiciones, ser útiles en la sociedad, ¿verdad? Y están orgullosos de ser como son y de poder decir, soy una persona recta, correcta, intachable, que hace lo bueno y lo recto, ¿no? En la sociedad, que soy útil a la sociedad. Pero sobre todo, el camino del moralismo lo encontraremos en las religiones. El ser humano en la religión siempre ha buscado cómo relacionarse bien con Dios para obtener unas ventajas, unos beneficios. La mayoría de las religiones humanas lo que buscan es cómo puedo contentar a Dios para que Él me dé lo que yo quiero obtener. ¿Cómo puedo
relacionarme con Dios de tal manera que obtenga lo que necesito o lo que quiero o lo que me gusta. Jesús decía, no multipliquéis vuestras oraciones en vanas repeticiones como los paganos, ¿no? Que quieren convencer a los dioses de que les den lo que buscan, ¿no? No hace falta, vuestro Padre ya sabe de qué tenéis necesidad. Vosotros cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿No? Buscar la gloria de Dios lo primero, porque Él ya sabe que necesitamos el pan nuestro de cada día y el perdón y también la protección espiritual del mal. Pero primero pongamos a Dios en primer lugar. El segundo camino, como os decía, es el del moralismo y está representado en esta parábola el camino del autodescubrimiento por medio de la libertad, buscando la realización, la felicidad, es el hijo menor, el que pide la herencia y se va a disfrutar de la vida. El camino del moralismo está representado por el hijo mayor. ¿Dónde estás tú? Sería bueno que nos hagamos esta pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? ¿No? ¿Cuál es el camino que nos ha llevado al Padre? Hemos sido como este hijo menor que primero buscamos la felicidad por otros sitios hasta que un día nos dimos cuenta, Dios abrió nuestros ojos y dijimos, voy a volver a la casa del Padre. Lo voy a hacer arrepentido. Iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que tú me recibas como hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces la sorpresa es que el Padre lo abraza y le dice, te perdono, te restauro, toma el anillo de la familia, la mejor ropa y las mejores sandalias para cubrir sus harapos y su miseria espiritual. Pero el hermano mayor, y Jesús en esta parábola lo deja sin terminar, no nos dice cuál va a ser el resultado. El hermano mayor se queda fuera de la celebración del perdón y de la restauración, símbolo de la salvación, se queda fuera enfadado. Y no sabemos si el Padre al final podrá convencerlo y él se arrepentirá de su pecado. No sabemos. Me gustaría leeros cuál es el problema del hermano mayor en este libro de Timothy Keller, que es un comentario a la parábola del hijo pródigo. Dice, resulta que el hijo malo acaba en la fiesta del padre, pero no así el hijo bueno, entre comillas. El amante de las prostitutas es salvado, pero el hombre de la rectitud moral aún está perdido. Casi podemos oír cómo resoplan los fariseos cuando escuchan esta parábola de Jesús. Pero entonces la historia es aún más impactante. ¿Por qué el hermano mayor no va a la fiesta? Él mismo lo dice, porque yo nunca te he desobedecido. Fijaros en qué punto de ceguera espiritual está. Yo nunca te he desobedecido. El hermano mayor no está perdiendo el amor del Padre a pesar de su bondad, sino debido a ella, esta falsa bondad que él piensa que tiene. No son sus pecados los que crean una barrera entre él y su Padre, sino el orgullo que siente de su historia moral. Se piensa que es mucho mejor que los demás. No es su mal comportamiento, sino su rectitud lo que le impide participar en la fiesta del Padre. En realidad, dice Timothy Keller, los dos hermanos no son tan diferentes. Cuando el hermano menor ofende a su padre, le pide la herencia y se va a gastársela, lo que quiere es un acto de rebeldía. No me interesas tú, padre, quiero tu dinero, me voy. Pero el hermano mayor intenta conseguir lo mismo a través de su obediencia, a través de, mira, yo siempre he estado contigo, siempre te he obedecido, por lo tanto me tienes que tener en cuenta y tienes que hacer lo que yo te digo. Intenta doblar el brazo del Padre de otra manera, pero al final es lo mismo. No ama al Padre, sino que lo que quiere es de nuevo
romper la autoridad del Padre, salirse de la autoridad del Padre y disfrutar de las riquezas que Él le proporciona. Queridos hermanos, esto nos debería hacer pensar mucho. Los corazones de los dos hermanos son iguales. Les molesta la autoridad del Padre. Cada uno intenta alcanzar una posición desde la cual decirle al Padre lo que debe hacer. Cada uno se rebela, el uno siendo muy malo y el otro siendo muy bueno, obedeciendo siempre, sirviendo al Padre. Pero la realidad es que ambos se alejan del corazón del Padre. Ambos son hijos perdidos. Bueno, sin duda, este es el mejor libro que he leído de la parábola del hijo pródigo, y hay muchos escritos, pero es de verdad, es de una profundidad impresionante, ¿no? Porque nos ayuda a ver que a veces, pensando que todo va bien, que vamos bien, que estamos en la iglesia, que no faltamos a una reunión, que vamos por el buen camino, podemos estar alejándonos de Dios. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por interés y por miedo? ¿O sirves a Dios por gratitud y por amor? Hazte esta pregunta, porque es la clave de todo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué venimos a alabarle y adorarle? ¿Por interés, por lo que nos da? ¿Por temor, por lo que nos puede pasar de malo? ¿O lo hacemos por gratitud y por amor sincero? Hermanos, Dios va a probar si tú estás con Él por interés o por gratitud y amor. Dios va a probar esto en tu vida. ¿Os acordáis de Job? De Job, el ejemplo proverbial de paciencia de una persona capaz de aguantar cosas terribles, ¿no?, que le van sucediendo, pierde todas sus posiciones. Era un hombre inmensamente rico, lo pierde todo. Era un hombre con una preciosa familia, pierde su familia. Acaba su mujer diciendo, maldice a Dios y muérete ya de una vez. ¿Sabéis lo que está al origen de todo esto? Una pregunta de Satanás a Dios que le dice, ¿así que Dios te sirve de balde? ¿Cómo no quieres que sea tan recto, bueno, temeroso de Dios, intachable, irreprensible? ¿Te sirve de balde? ¿Con todo lo que le das? ¿No te va a amar? ¿No te va a servir? Y entonces es cuando Dios le da permiso para que Job lo pierda todo. Pero Satanás es muy malo. Cuando Job lo ha perdido todo, todavía es capaz de decirle a Dios que, bueno, claro, a él no lo has tocado, lo ha perdido todo, pero él está intacto. Toca su salud, ¿verdad? Haz que enferme gravemente, a ver si te ama tanto. Hermanos, ha habido muchos Jobs después de Job, porque Dios va a probar si tú le amas por interés, por el temor a todo lo malo que te podría pasar si no le amas, o por el interés de todas las cosas buenas que Dios te da cuando le amas y le obedeces. Dios va a probarlo, o si lo haces por interés y por temor, o por gratitud y por amor. ¿Por qué amamos a Dios? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué le adoramos? Al final ya sabéis, ¿no?, que Job acaba diciendo cuando su salud se resiente gravemente con una enfermedad terrible que le producía enorme dolor y su mujer le dice, maldice a Dios y muérete, le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿En qué Dios crees? Yo creo en un Dios soberano, mi vida está en sus manos. Seguramente, como a todos, llegará un momento que llegará la enfermedad, bueno, ya me han llegado los problemas, ya me ha llegado la enfermedad, pero puede ser peor, puede ser mucho peor de lo que yo he vivido hasta ahora. Pero ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Sabiendo que nuestras vidas están en sus manos y que vamos a la casa del Padre, donde disfrutaremos de su presencia con gozo eterno, para siempre con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cuando nos llegue aquí algo de mal, ¿no lo recibiremos? ¿Blasfemaremos de Dios? ¿Le daremos la espalda y levantaremos el puño?
Bueno, este es el tema de Job y es el tema de la parábola y es muy serio. Es un tema muy serio. A mí me gustaría que, aunque sea brevemente, reflexionemos en lo que está mal en la vida del hermano mayor, ¿no? Las cosas que debemos evitar, los malos ejemplos que no debemos seguir cuando vemos la vida del hermano mayor. En primer lugar, no debemos enfadarnos con Dios. El Padre aquí es el símbolo de Dios, es quien representa a Dios. No debemos enfadarnos ni con nuestros hermanos, ni con el Padre de nuestros hermanos y nuestro. ¿Por qué se enfada? Las causas de su gran ira son egoístas. Tiene envidia, tiene codicia. Esta es la razón. Es egoísmo puro. Se siente envidioso, frustrado. ¿Cómo es que haces una fiesta por este hermano que se ha gastado todo con las prostitutas y a mí nunca me has dado algo, un cabrito, para celebrar con mis amigos? Además, se deduce claramente que no ama ni al padre ni al hermano. Llegado el momento de la verdad, cuando es puesta a prueba, no pasa la prueba. Dios nos prueba para que seamos aprobados. Pero en este caso el hermano mayor, cuando es probado, no pasa la prueba, porque ni ama a su hermano. Debería poneros en su lugar. ¿No os alegraríais de que un hermano que ha sido un bala perdida, una oveja negra, vuelva arrepentido a casa? ¿Cómo puede ser que reaccione tan mal? La envidia, la codicia, el egoísmo. No ama ni a su hermano ni a su padre, símbolo de Dios. No se alegra, sino que se enfada mucho cuando ve que el hermano es plenamente perdonado y restaurado. Hermanos, el amor es lo más importante. Debemos amar a Dios. Y no podemos pretender que amamos a Dios si no amamos a los hermanos. Cuando a la iglesia de Éfeso Dios le dice: mira, hay muchas cosas que están muy bien en tu vida, en tu iglesia, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿De qué está hablando? ¿Del amor a Dios o del amor a los hermanos? Hermanos, no nos engañemos, de ambos, porque el amor a los hermanos es la prueba maestra de que amas a Dios. Si no amas a tus hermanos, dice el apóstol Juan, no me digas que amas a Dios si no amas a tus hermanos, porque me estás engañando. Así que vemos que, aunque le dice al Padre, yo siempre te he obedecido, cuando llega el momento de la verdad, no le obedece. Esto pasa mucho en la Biblia. ¿Os acordáis del caso del joven rico? Cuando Jesús le dice, mira, para tener vida eterna, ya lo sabes, obedece los mandamientos. Ama a tu padre y a tu madre, no robes, no engañes, honra a Dios, guarda el día del Señor, etc. ¿No? Le cita todos los mandamientos, pero no le cita uno. Y entonces le dice, mira, una cosa, cuando el joven rico dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, mira, una cosa te falta. Vende lo que tienes y ayuda a los pobres. Porque lo que no le había dicho Jesús es el no codiciarás. El joven rico estaba, como el apóstol Pablo antes de convertirse, estaba atado, y como todos los seres humanos, estaba atado por la codicia, por el amor al dinero, por la envidia a los demás que van mejor que tú. Todo esto lo he guardado. Falso. Siempre te he obedecido. Falso. No es verdad, no hay discernimiento. Cuando una persona habla así, no hay discernimiento espiritual. No solo no obedece al Padre cuando el Padre le dice, mira, por favor, entra a celebrar que tu hermano que estaba perdido ha sido hallado, que estaba muerto ha revivido. Entra a celebrar con nosotros, por favor. Sale, se humilla y le ruega que entre. Y el hermano mayor le dice, no, estoy muy enfadado. No voy a entrar. ¿Verdad? Es falso. El yo siempre te he obedecido no era verdad. Y no es verdad cuando hablamos así a Dios. Y no solamente no le obedece, sino que le habla mal.
le dice, mira tú lo que estás haciendo, que en vez de premiarme a mí estás recompensando a uno que se lo ha gastado todo con prostitutas. Mira, en vez de hablarle con respeto a tu padre, le dice, mira tú lo que estás haciendo. ¿Verdad? Está muy enfadado, muy alterado. Y tiene un falso concepto de sí mismo, se considera superior, ¿verdad? O sea, que a este golfo que ha vuelto a casa le das todo esto y a mí nunca me has dado nada para que yo disfrute y celebre, ¿verdad? Hay realmente una actitud de superioridad. Se considera superior a su hermano, mucho mejor que él. Por lo tanto, tiene todos los derechos adquiridos por haberse quedado allí, por haber sufrido a su padre. ¿Y qué podríamos aprender de este padre que tiene a dos hijos bastante complicados, verdad? ¿Qué podemos aprender de él? Pues, en primer lugar, que toma la iniciativa. Fue corriendo a abrazar al hijo menor que volvía arrepentido, pero aquí sale corriendo, humillándose, a rogar al hijo mayor que entre. Dios siempre toma la iniciativa para bendecirnos, para salvarnos, para santificar nuestras vidas. Cuando el hijo se enfada, el padre toma la iniciativa para animarle a entrar, porque la fiesta que celebraban es un símbolo de la salvación. ¿Qué dice Jesús? Que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 pretendidos justos que no necesitan arrepentimiento. Y lo dice aquí en este contexto precisamente. Hemos de aprender del ejemplo del padre que no reacciona mal a las palabras ofensivas, a las malas actitudes de su hijo. No vemos en el padre ira como en el hijo, sino paciencia, sabiduría, misericordia. Y así hemos de ser también nosotros en la Iglesia. Así hemos de ser en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Además es un padre que sabe valorar las cosas de su hijo. Es verdad, tú siempre has estado conmigo, pues mira, que sepas que todo lo mío es tuyo. ¿Verdad? Lo anima con buenas palabras, pero le habla la verdad en amor. Es muy claro, muy directo, muy asertivo cuando le dice, oye, deberías entrar, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a nacer, ha revivido, y él que estaba perdido ha sido hallado, deberías entrar. Es muy claro en lo que le dice. Pero el hermano mayor, acaba Jesús la historia y no sabemos si se dejó convencer por las palabras sabias de amor de su padre o no. No lo sabemos. ¿Qué podemos decir, hermanos? Pues como decía el padre, es necesario y lo que debemos hacer es abrir la iglesia, predicar el mensaje del Evangelio con alegría, con ánimo, con la convicción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que Dios seguirá obrando con poder si nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras iglesias, abrimos nuestros hogares, que a veces es más difícil, ¿verdad? Pero también es necesario abrir el corazón y el hogar para ayudar a los hijos pródigos, a aquellos que se han ido lejos buscando su realización, buscando la felicidad, el autodescubrirse. Pero también tener mucha paciencia si en la iglesia hay algún hermano mayor que no ha acabado de entender las cosas bien y que está aquí por interés y por temor, en vez de estar aquí por gratitud y por amor. Me gustaría concluir como concluyó Jesús. Jesús concluyó esta parábola del hijo pródigo, la concluyó un poco más adelante cuando les explicó otra parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros porque no eran justos como ellos. Pues a estos les dijo la parábola, dice, había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, cobrador de impuestos, traidor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. En vez de orar a Dios,
hablaba más de sí y consigo que al Señor. Cuando oremos, oremos al Señor, hermanos. Abramos el corazón, derramemos el corazón y oremos a Él. Y entonces oraba así: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. No soy como este publicano cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces cada semana. ¿Esto qué son? ¿104 veces al año? Pues ayunaba más que nosotros, ¿eh? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. También en esto seguramente iba por delante de muchos, ¿eh? Doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, el cobrador de impuestos, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, porque soy un pecador. ¿A quién escuchó Dios? ¿Al que enorgullecido era el más mejor del mundo mundial, de los religiosos? ¿O aquel que estaba sinceramente arrepentido y buscaba la gracia, la misericordia y el perdón de Dios de todo corazón? Creo que esta parábola explica muy bien lo que Jesús nos enseñaba en la parábola del hijo pródigo, del buen padre con 2 hijos difíciles, ¿no? Y de este hermano mayor que no había entendido que era como este fariseo, que aunque pretendía ser muy justo y que era superior a todos los demás, en realidad todavía no había experimentado en su vida lo más básico, que es el perdón de Dios, que nos limpia de todo pecado y que nos abre las puertas del cielo. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a honrarle por amor y por gratitud, y no por interés y por temor. Que el Señor nos bendiga.